Estás a punto de adentrarte en un mundo donde la fe y la duda se entrelazan de manera inexorable. Un mundo donde la Iglesia Católica, una institución milenaria, enfrenta desafíos que ponen a prueba su credibilidad y su tradición. Hoy, exploraremos la cara oculta de la Iglesia, los exorcismos y las fuerzas sobrenaturales que desafían la lógica. Imagina un ritual antiguo, llevado a cabo en secreto, con el objetivo de expulsar entidades malignas de una persona o lugar. Este es el mundo de los exorcismos, un tema que ha generado un gran interés y debate en la sociedad actual. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente la existencia de dichos fenómenos, pero ¿qué hay detrás de estas prácticas? La Iglesia ha establecido protocolos y normas para abordar los exorcismos y las fuerzas sobrenaturales, considerando fenómenos como la posesión demoníaca, los milagros y las apariciones marianas. Pero, ¿cómo se define la posesión demoníaca? Es un estado en el que una persona está influenciada o controlada por una entidad maligna. La sociedad se pregunta sobre la autenticidad de los exorcismos, la relación entre la Iglesia y la ciencia, los riesgos y peligros de los exorcismos, la transparencia y regulación de los exorcismos, y la validez de las pruebas de posesión demoníaca. Son preguntas que requieren respuestas claras y convincentes. La Iglesia Católica es la institución religiosa con mayor influencia en la regulación y práctica de exorcismos. El Vaticano ha emitido directrices y normas sobre exorcismos y fuerzas sobrenaturales. Los exorcistas son sacerdotes y religiosos capacitados para realizar exorcismos. Pero, ¿cómo se capacitan estos exorcistas? Las organizaciones de investigación paranormal investigan y documentan fenómenos sobrenaturales. La colaboración entre la Iglesia y estas organizaciones podría ayudar a esclarecer los fenómenos sobrenaturales y a desarrollar protocolos más seguros y eficaces para los exorcismos. Pero, ¿qué hay de las controversias y debates principales? La autenticidad de los exorcismos es uno de los temas más candentes. ¿Son reales los exorcismos o son simples rituales simbólicos? La relación entre la Iglesia y la ciencia es otro tema de debate. ¿Cómo concilia la Iglesia su creencia en fuerzas sobrenaturales con la explicación científica del mundo? Los riesgos y peligros de los exorcismos son muy reales. ¿Cuáles son los riesgos físicos y psicológicos para las personas sometidas a exorcismos? La transparencia y regulación de los exorcismos son fundamentales para evitar abusos y garantizar la seguridad de las personas involucradas. La validez de las pruebas de posesión demoníaca es otro tema crítico. ¿Cómo se determinan y verifican las pruebas de posesión demoníaca? La Iglesia debe responder a estas preguntas de manera clara y convincente. En el futuro, es probable que la Iglesia Católica siga enfrentando el desafío de equilibrar su tradición y fe con la necesidad de transparencia y explicación racional. La sociedad seguirá cuestionando la autenticidad y efectividad de los exorcismos, y la Iglesia deberá responder a estas preguntas de manera clara y convincente. La cara oculta de la Iglesia en relación con los exorcismos y las fuerzas sobrenaturales es un tema complejo y controvertido. La comprensión de los aspectos clave de este tema es fundamental para abordar este tema de manera informada y crítica. No olvides suscribirte a Increíblemente para más contenido increíble. Pero la verdadera historia no termina en los protocolos, ni en los debates teológicos. No. La verdadera historia comienza donde la luz apenas llega. En las catacumbas del miedo. En los archivos sellados bajo el Vaticano. En las voces que nunca han sido escuchadas, hasta ahora. En 2019, un sacerdote italiano, cuya identidad permanece protegida bajo juramento, entregó a un periodista independiente una serie de grabaciones. No eran confesiones. No eran sermones. Eran sesiones de exorcismo. 67 en total. Grabadas en secreto durante más de una década. Lo que revelan, desafía todo lo que creíamos saber. En la cinta número 34,
una mujer, identificada solo como Soraya, habla en un dialecto arameo antiguo. Un idioma que no había sido hablado activamente en más de 1700 años. Ella no tenía formación lingüística. Nunca había salido de su pueblo en Sicilia. Y sin embargo, durante el ritual, su voz se transforma. Grita. Ríe. Pronuncia nombres, Asmodeo, Leviatán, Belcebú. Pero también, otros nombres. Nombres de cardenales vivos. De obispos fallecidos. Y uno, repetido una y otra vez, Monsignor V. El exorcista, visiblemente perturbado, pregunta, ¿quién es Monsignor V? Él nos dejó entrar. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Monsignor V? ¿Y cómo es posible que una entidad, si es que lo era, conociera secretos de la curia romana? La grabación fue analizada por lingüistas, teólogos, y hasta expertos en criptografía. El arameo era auténtico. Las referencias históricas, precisas. Pero lo más inquietante no fue el contenido, fue el tono. No era solo odio. Era burla. Como si la entidad no temiera al ritual. Como si lo esperara. Como si, de alguna manera, lo disfrutara. Y entonces, el Vaticano reaccionó. No con una condena. No con una aclaración. Sino con silencio. Un silencio que pesa como una losa. Pero en las sombras, hubo movimientos. Expedientes desaparecieron del archivo secreto vaticano. 3 sacerdotes retirados murieron en extrañas circunstancias en menos de 6 meses. Uno se ahorcó en su sacristía. Otro cayó por una ventana, sin que nadie lo viera. El tercero simplemente, dejó de existir. Su nombre fue borrado de los registros parroquiales. Como si nunca hubiera existido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando el miedo se vuelve sistemático, deja de ser casualidad. Ahora, volvamos al entrenamiento de los exorcistas. Porque aquí está la verdad que casi nadie conoce, no todos los exorcistas son sacerdotes por vocación. Algunos son designados. Escogidos no por su fe, sino por su resistencia. Por su capacidad para soportar lo que otros no pueden. El curso oficial del Vaticano, impartido en la Pontificia Universidad San Anselmo, dura 6 meses. Pero hay otro programa. No oficial. No registrado. Llamado Proyecto Ignis. Ignis. Fuego. Durante este programa, los candidatos son expuestos a lo que la Iglesia llama ambientes de alta carga espiritual. Esto incluye no solo ruinas de iglesias profanadas, sino también lugares de suicidios masivos, antiguos sitios de brujería y, según filtraciones, incluso celdas donde se realizaron exorcismos fallidos. Los participantes pasan noches enteras allí. Sin luz. Sin contacto humano. Solo con un crucifijo y una grabadora. Escuchar. No al demonio. A Dios. Pero lo que muchos escuchan, no es Dios. Uno de los exalumnos, que pidió el anonimato, describió una experiencia en una capilla abandonada en Rumanía. Dijo que, a las 3:17 de la mañana, comenzó a oír un coro. Cientos de voces. Cantando en latín. Pero las palabras estaban al revés. No era una misa. Era una antimisa. Y en el centro del altar, había una figura. No humana. No demoníaca. Algo intermedio. Con ojos que no parpadeaban. Con una boca que se abría demasiado. Y cuando el sacerdote intentó rezar, la figura sonrió, y citó un pasaje de la Biblia. Pero no del Evangelio. De un texto apócrifo. Uno que solo se encuentra en manuscritos prohibidos. El sacerdote huyó.
Al día siguiente, su grabadora solo tenía ruido blanco. Pero en el fondo, si se escucha con audífonos, a velocidad lenta, hay una voz que dice, ya estamos dentro. ¿Están dentro? ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En nuestras mentes? ¿En el mundo? La línea entre posesión y sugestión es delgada. Demasiado delgada. Y la iglesia lo sabe. Por eso, en 2021, el Papa Francisco autorizó una revisión sin precedentes del Rituale Romanum, el libro que guía los exorcismos. Pero lo que pocos saben es que, en una reunión privada con cardenales, el Papa dijo algo que no fue registrado oficialmente: temo que ya no estemos expulsando demonios, sino reconociéndolos. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia ha aceptado, en secreto, que las fuerzas oscuras no son solo espirituales, sino estructurales. ¿Que hay algo dentro de la institución que no puede ser expulsado con oraciones? Y luego está el caso de Luz García. Una niña de 12 años en Monterrey, México. Diagnosticada con esquizofrenia. Tratada con antipsicóticos. Hasta que comenzó a hablar en lenguas. Hasta que levitó frente a su familia. Hasta que escribió, con su propia sangre, un mensaje en la pared: el Papa no es el elegido. La Iglesia envió a un exorcista. Pero no uno cualquiera. Al padre Mateo Ríos, uno de los pocos autorizados a llevar a cabo exorcismos sin supervisión. Lo que sucedió en esa casa, nadie lo sabe con certeza. Pero las cámaras de seguridad del vecindario captaron algo. A las 2:44 de la mañana, una figura salió de la casa. No era la niña. No era el sacerdote. Era una silueta alta, delgada, con una estatura imposible. Caminó sobre el techo de los coches estacionados. Y antes de desaparecer, se detuvo. Miró directamente a la cámara. Y hizo la señal de la cruz, al revés. El padre Ríos renunció días después. En su carta de renuncia, escribió: no vine a servir a Dios. Vine a contener al enemigo. Y he fallado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo ignoramos? ¿Lo archivamos como superstición? ¿O enfrentamos la posibilidad de que, en algún lugar entre la fe y la locura, entre la oración y el grito, hay una verdad que la humanidad no está preparada para aceptar? La Iglesia dice que el demonio es real. La ciencia dice que no puede probarse. Pero las personas sienten. Sienten que algo ha cambiado. Que el mundo es más oscuro. Que las noches son más largas. Que las oraciones, a veces, no son respondidas. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero exorcismo no es un ritual. Tal vez es despertar. Tal vez es ver. Tal vez es reconocer que, en el corazón de la luz más brillante, puede nacer la sombra más profunda. Y si eso es cierto, entonces el exorcismo más urgente no es el que se hace en una habitación oscura. Es el que debemos hacer en nosotros mismos. Porque la posesión no siempre viene con gritos. A veces viene con silencio. Con obediencia. Con indiferencia. Y el demonio más peligroso, no es el que habla en lenguas antiguas. Es el que nos convence de que no existe. Esta historia no termina aquí. Porque sigue ocurriendo. En iglesias. En casas. En hospitales. En las mentes de aquellos que juran haber visto, y que nadie les cree. Si escuchas un ruido en la madrugada, si sientes que no estás solo, si una voz dentro de ti dice cosas que no quieres decir. No cierres los ojos. No te hagas el dormido. Porque el miedo no es señal de debilidad. Es señal de que aún estás vivo. Y mientras estés vivo, hay esperanza. Pero también hay peligro. Y si decides buscar la verdad, ten cuidado.
Porque la verdad, a veces, te busca a ti. No estás solo.